minuto. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta charla del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Le damos la bienvenida a algunas personas que es la primera vez que vemos por acá en el instituto, y por supuesto le damos la bienvenida a todos aquellos que ya son amigos, porque ya vienen acompañándonos desde el 2020 cuando iniciamos esta actividad que la verdad nos ha traído muchísimas satisfacciones. Tenemos más de 100 videos subidos en nuestro canal de YouTube y cada día tenemos más suscriptores. Así que realmente se está aprovechando muchísimo estas charlas, y los que no pueden estar pueden verla después en diferido. Así que les doy la bienvenida a todos y le doy la bienvenida en primer lugar también a nuestro expositor de hoy, Aniceto Masferrer. Y voy a contarles un poquito de Aniceto a quienes no lo conocen. Es catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad de Valencia. Se ha formado en Alemania, en el Instituto Max Planck de Historia del Derecho Europeo, en Frankfurt, en el Reino Unido, en la Universidad de Cambridge, y en Estados Unidos, en las universidades de Harvard, George Washington y Louisiana State University. Es autor de más de una veintena de libros y de un centenar de capítulos o artículos sobre temas de su especialidad, que son la historia del derecho desde una perspectiva comparada, más en lo concreto, la codificación civil y sobre todo penal, historia de las fuentes jurídicas, la formación de la dignidad y los derechos humanos, tratando de conectar la tradición jurídica con el derecho vigente. Es editor de Glosae, del European Journal of Legal History, fue presidente de la European Society for Comparative Legal History, es académico correspondiente de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación, vicepresidente de la Fundación Universitas, desde donde coordina el Grupo de Estudios Sociales e Interdisciplinares. Así que es un gran honor para nosotros, Aniceto, tenerte acá en nuestro instituto, así que te damos la bienvenida y te concedemos el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias por esa cálida presentación y también por la invitación, Viviana. Es un placer estar aquí. También quiero extender el agradecimiento pues, al Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, a mis colegas de Historia del Derecho argentinos y de muchos otros países, porque realmente se ha conseguido efectivamente, como decías, con estos más de 100 vídeos, que esto sea algo que no es nacional, ¿no? Sino que es algo bastante internacional, ¿eh? Y prueba de ello es la sesión de hoy, ¿no? Con gente de distintos países. Yo voy a hacer la presentación que damos, ¿no? Que el título es, si no recuerdo mal, pues de la honestidad a la integridad sexual, ¿no? También analizando esto desde una perspectiva comparada. Y lo que voy a hacer, porque no puedo pasarme, ¿no? 20 minutos es lo máximo, mi idea es aproximadamente hablar entre 15 y 20 minutos para dejar pie. Procuraré en esos minutos decir cosas suficientemente sustanciosas o controvertidas como para que ayuden, ¿no? Contribuyan luego a la fase del coloquio. Y con lo cual voy a centrarme, ¿no? Es decir, que, claro, con ese título ya se ve que el tema tiene que ver con los delitos relacionados con la moral sexual o con la honestidad o con la libertad sexual, eso está claro, desde una perspectiva además pues, penal completamente. Y lo que voy a hacer es explicar brevemente cuál fue ese tránsito, esa evolución desde ese concepto de honestidad al concepto de libertad para desembocar luego finalmente a la libertad e indemnidad o integridad sexual, que es un recorrido que voy a hacer muy rápidamente, que realmente va desde 1848 hasta 1999, ¿no? En cuanto a la reforma de
de ese bien jurídico protegido que aparece recogido en la rúbrica de ese título que se refiere a los delitos contra la honestidad. Bien, una vez haya explicado esto brevemente, lo que voy a hacer es decir cuáles son, en 4 o 5 ideas, mis tesis sobre esa evolución. Realmente va a ser muy rápido, para centrarme finalmente ya en la tercera y la cuarta de las tesis que tienen que ver precisamente con esa perspectiva comparada en la que aparece pues, en el título de esa charla. Bien, se puede decir, y no soy el único que lo dice, porque es algo bien conocido, ¿no? Es decir, que ha habido más reformas con respecto a los delitos sexuales desde 1978 hasta 1999. Incluso podíamos, no hasta el 99, sino incluso podíamos hablar hasta 20 años más tarde. Es decir, que ha habido más reformas respecto a esos delitos en los últimos 40 años, o algo más de 40 años, que en los 130 años anteriores. El primer Código Penal español, si no recuerdo mal, el del 22, en la rúbrica aparecían los delitos contra las costumbres o las buenas costumbres, ¿no? Pero esto varió rápidamente en el Código del 48, en que aparecía en la rúbrica los delitos contra la honestidad. Eso permaneció así, incólume, no varió, desde 1848 hasta la reforma de 1989. Por tanto, son bastantes años, ¿no? Desde 1848 a 1989, pues hay pues, unos 130 años, una cosa así, ¿no? Quizás incluso alguno más, en el que el legislador no vio oportuno cambiar esa rúbrica porque entendía que de algún modo reflejaba, pues, no de un modo exclusivo, pero sí mayoritario, fundamental, el bien jurídico que se trataba de proteger. Bien, esto cambió efectivamente en la reforma del 89, y los primeros pasos se dieron ya en la Comisión de Codificación con varias referencias relativamente frecuentes a la idea de libertad sexual, que era preferible a la idea de la honestidad. Luego, en las primeras Cortes, de hecho formó parte de los pactos de la Moncloa, que se firmaron en octubre de 1977, la idea de, como una idea fundamental, reformar el Código Penal y tocar en concreto algunos aspectos de esta parte, ¿no? del Código Penal, que son los delitos sexuales. Bien, efectivamente se hicieron algunas reformas, de hecho algunas reformas fueron inmediatas, muy rápidas, en el mismo año 1978. Ahí se reformaron 3 aspectos, aunque no se tocó la rúbrica. Los 3 aspectos fueron, dichos así rápidamente, la despenalización de los delitos de adulterio y amancebamiento, fueron una de las reformas. Otra reforma fue el abolir también, despenalizar un tipo delictivo que se había incorporado en la época franquista mediante una ley de enero del 41, con la idea de fomentar la natalidad y frenar la tendencia, bueno, al uso de los anticonceptivos, de los preservativos, y luego al mismo tiempo, que se penalizaba, ¿no? Cosa que fue una cosa de paréntesis, nunca se había, ¿no? En ese momento se aplicó eso, y eso fue una ley estrictamente de la época franquista, y luego se redujo la edad del delito para el delito de, en el caso de las mujeres, para el delito de rapto, de los 23 años, si no recuerdo mal, hasta los 21. Bien, esa reforma se llevó a cabo
porque se entendió entre la penalística que había que cambiar, había que adaptar o ajustar el Código Penal a la nueva circunstancia política y al nuevo régimen constitucional, ¿no? Se entendía que el Código Penal era fruto en buena medida de un régimen político autoritario, el propio del franquismo, y que además, desde una perspectiva moral, estaba excesivamente, podríamos decir, moralizado y encarnaba la moral católica propia del nacionalcatolicismo, se podría decir, ¿no? De la época franquista. Eso era inaceptable, por tanto había que procurar cambiar esto cuanto antes y realmente se hizo de un modo casi inmediato, ¿no? Incluso unos pactos que tuvieron lugar antes de la aprobación incluso de la Constitución, ¿no? Porque se entendía precisamente esto, es decir, la idea ya no debía ser, el centro fundamental de los delitos no debía ser un concepto, digamos, moral, como el de la honestidad, debía ser un concepto propio de un régimen constitucional que defendía los derechos y libertades, por tanto debía ser más bien la libertad, y si hay libertad no tenía ningún sentido castigar pues, el adulterio, el amancebamiento, porque ahí no se ejercía ningún tipo de violencia, es decir, nadie pues, dejaba de prestar su consentimiento en esta relación sexual. Y, por tanto, y lo mismo con respecto a los preservativos y a los anticonceptivos, ¿no? Bien, hay que decir que realmente, de estas tres reformas, dos de ellas sin duda venían ya de antes, si bien es cierto que el Código de la Segunda República, el Código del 32, sí abolió ya el delito de adulterio. Bien, de todas formas, como les digo, no se cambió la rúbrica, sino que la rúbrica permaneció la que existía, que eran los delitos contra la honestidad. Bien, pero la discusión siguió, no fue suficiente, ¿no?, el procurar esa reforma que se hizo en el 78, sino que se hizo una reforma más profunda en el año 89, precisamente ya con una idea mucho más clara de procurar cambiar el bien jurídico protegido fundamental de los delitos contra la honestidad, hacer desaparecer del Código Penal esa rúbrica relativa a los delitos contra la honestidad, porque de algún modo encarnaba ese régimen político autoritario y encarnaba esa visión, digamos, de falta de libertad propia de un régimen, y al mismo tiempo esa moral católica, ¿no?, de la que se decía que para que el derecho penal efectivamente esté convenientemente secularizado, tiene que procurar desvincularse de esa moral. Esto sí se hizo en el año 89. Entonces, en el 89 se hicieron dos cosas, fundamentalmente. Lo que se hizo fue cambiar esa rúbrica, desapareció la rúbrica de delitos contra la honestidad y apareció delitos contra la libertad sexual. Y por otra parte, se hizo una especie de depuración, podríamos decir, de todo ese título de los delitos sexuales, a fin de sacar, extraer, depurar toda aquella término, palabra, expresión que rezumaba de algún modo moralidad, pues indecencia, pues la moral pública, contra las costumbres. Todo eso se intentó cambiar, buscar otras palabras para que ese Código Penal, o al menos esa parte del Código Penal, tuviera pues el grado de secularidad propio de un régimen constitucional que defendía los derechos y libertades. Bien, lo que le pasó al legislador es que, como saben, o algunos saben porque algunos de los que me oyen pues conocen muy bien esta historia, pues al cabo de 6 años vino un Código Penal nuevo, el Código Penal de 1995, y dejó prácticamente igual, cambió muy poquito la parte relativa a los delitos contra la honestidad, que ya no se llaman así, los delitos contra la libertad sexual, pero de todas formas se vio enseguida que había un problema con el tema de la libertad, ¿no? Es decir, que estamos a principios de los 90, el boom de la pornografía, y entonces se vio que el problema de la pornografía y sobre todo de Internet
entró en juego, digamos, en la escena, un sujeto especialmente vulnerable que no se había tenido tanto en cuenta hasta entonces. Hasta entonces el sujeto vulnerable había sido fundamentalmente a la mujer, ¿no? A la que se le exigía un grado de moralidad incluso superior al del varón, ¿no? Y entonces dijo, pues esto pues, ya se ha conseguido, pero lo que se vio, y ya al poco de aprobarse esa legislación del año, la reforma, quiero decir, del año 89, ya se vio que efectivamente había problemas con respecto a la protección de los menores e incluso de los incapaces. De hecho, curiosamente no se puso reparo, no se reparó en eso en el Código del 95, pero ya en la reforma hubo la reforma del 99, con lo cual la reforma del 89 es cuando se pasa de la honestidad a la libertad sexual, y en el 99 se vio pues, que había que añadir a esa libertad sexual algún elemento nuevo que de algún modo sirviera para sensibilizar o extender esa protección no solo a las mujeres, sino también a los menores y también a los incapaces. Y es cuando se cambió esa rúbrica y sencillamente lo que se hizo es añadir a la expresión libertad sexual, libertad e indemnidad sexuales. Y en la exposición de motivos de esa reforma del 99, ahí se decía, pues efectivamente, se constataba esa realidad, ¿no? Que esa reforma del 89 no había quizá tenido en cuenta la importancia de la protección de los menores e incapaces, y se veía conveniente garantizar no solo la libertad, sino garantizar también la indemnidad o integridad sexual. Bien, con esa breve historia, ¿no?, que me ha llevado ya pues, a hablar aproximadamente unos 10 minutos, incluso más de 10 minutos, pues se ve un poquito lo que ha sucedido, ¿no? Es decir, que lo que ha sucedido, y mi tesis, lo que voy a decir ahora son las tesis mías, y voy a profundizar en 3 o 4 de ellas para que luego en el coloquio lo podamos discutir, ¿no? Yo la primera tesis que quiero poner de manifiesto es que pienso que no es posible un derecho penal que sea amoral. Es decir, el derecho penal de algún modo siempre sigue algún tipo de paradigma moral, ¿no? Si el paradigma moral pues, de la honestidad pues llega efectivamente que hay un modo de vivir que es honesto, que facilita pues, la estabilidad del matrimonio como célula de la familia, como célula fundamental de una sociedad, etcétera, pues eso tiene una connotación moral, claramente, no hay ninguna duda al respecto, ¿no? Pero cuando se cambia en el año 89 y se dice pues, que ahora el bien jurídico protegido pues, es la libertad sexual, eso sin duda tiene también una connotación, lo cual no significa que sea lo más adecuado, ¿no? Porque efectivamente el aspecto fundamental que tiene que salvaguardar el derecho penal no es la moralidad tanto de la sociedad como el tema de la libertad, ¿no? Lo cual no significa que los delitos contra la honestidad, la libertad se despreciara, ¿no? Que no tuviera ningún valor. Muchos de los preceptos o de las conductas castigadas a partir del 89 también aparecían castigadas cuando la rúbrica no era de la libertad sexual, sino que era de los delitos contra la honestidad. Por tanto, esa sería la primera tesis mía, ¿no? La segunda es que el derecho penal sexual español, tras la Constitución española, ¿no?, de 1978, realmente se podría decir que no reformó de un modo sustancial la normativa anterior. Esto no voy a entrar porque antes lo he explicado, ¿no? Es decir, las 3 reformas que se hicieron. Desde luego, el amancipamiento y el adulterio, eso convenía su despenalización. Había que bajar la edad, efectivamente, de los casos de rapto y de estupro de los 23 años, pero esto es algo ya que pasó también culturalmente en muchos países. Y, lógicamente, pues había que despenalizar y cuanto antes la venta y distribución de anticonceptivos, ¿no? Pero salvo estos 3, prácticamente lo demás permaneció vigente bastantes años. Bien, por tanto, esto sería la segunda tesis. La tercera tesis que yo sostengo
es que en España el cambio del bien jurídico protegido, honestidad, por el de libertad sexual fue, a mi modo de ver, una peculiaridad en parte ajena a los países de nuestro entorno, al entender que la honestidad tenía unas connotaciones políticas y morales incompatibles con el régimen constitucional. Yo creo que esto fue el modo, la percepción que se tuvo en España, en la situación y en las circunstancias de España, pues que estuvimos sometidos pues, a un régimen dictatorial de varias décadas, y esto marcó bastante, ¿no? La cuarta tesis, que también voy a comentar a continuación, es que las nociones de honestidad, buenas costumbres, acto indecente, conducta inmoral, por poner algunas expresiones, ¿no?, que para algunos, para una parte importante de la penalística española, pues en España eran irreconciliables con un derecho penal secular, no planteaban ningún problema en otros países de nuestro entorno, que las recogían y las siguen recogiendo en sus códigos penales porque son entendidas no solo como expresión de la moral social sobre la que se sustenta el derecho penal, sino que incluso como baluarte y escudo protector de la libertad sexual de las personas, ¿no? En otras palabras, ¿no?, se entiende en algunos países que esa moral social sancionada por el derecho penal, lejos de conculcar o restringir la libertad sexual, constituye un medio fundamental para su salvaguarda. Por tanto, podemos decir que la honestidad no es contraria a la libertad sexual, sino que presupone y puede incluso coadyuvar a su libre ejercicio. Bien, y la quinta tesis es que la idea de libertad sexual, siendo fundamental, puede traer efectos colaterales no previstos ni buscados, pero gravemente nocivos para la integridad de todos, y en particular para los más frágiles y vulnerables de la sociedad, incluyendo ahí no solo las mujeres, que eso se vio claramente ya en la reforma de 1989, sino incluso de los jóvenes, de los menores y de los incapaces también. De ahí las reformas que tuvieron lugar luego y que, de hecho, en realidad, varias de las reformas, el hilo conductor actual es este. Bien, si quiero desarrollar, pues nada, creo que me quedan escasamente 3 minutos, ¿no? Es decir, que para explicar esto. No hay problema, tomate unos minutitos más, no hay problema. Vale, muy bien, muy bien. Claro, yo lo que quiero explicar precisamente es por qué esto fue algo peculiar. ¿Cómo puedo sostener yo que este cambio de rúbrica en España, es decir, esa percepción de que los delitos contra la honestidad, esa expresión es contraria a la secularidad propia del derecho penal, y que por tanto que había de depurar cualquier expresión que pudiera rezumar o dar la impresión de que tenía conexiones con esa moral católica de la que se trataba de huir en el régimen constitucional? Creo que es algo específico, particular de España, porque yo hice un estudio cuando recientemente no, porque ya hasta hace 1 año y medio, ¿no?, que se publicó este libro que tiene ese título, ¿no?, de la honestidad, la libertad sexual. Yo hice un estudio de 31 países, ¿no?, 10 países europeos y 21 países en el ámbito americano. Y realmente los resultados de este análisis, es decir, del análisis de hasta qué punto han cambiado los bienes jurídicos protegidos e incluso las expresiones que regentan las rúbricas de los títulos, de los apartados, de los códigos relativos a estos delitos, se ha visto que no han cambiado excesivamente y que existen muchos países de Europa y de América que siguen todavía, cuyos códigos penales sigue apareciendo la idea de los delitos contra la honestidad. O sigue apareciendo la idea de algo que es indecente, ¿no?, o algo que es contra la moral o contra las costumbres. Eso que en España nos pareció que teníamos que cambiarlo cuanto antes, porque si no nos recordaba o nos retrotraía al régimen franquista. Puedo poner algún ejemplo, ¿no? Aquí, en el caso de los países europeos, pues yo analicé a Francia, Italia, Alemania, Austria, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Finlandia,
Suecia y Hungría. Bien, y lo que pude constatar, analizar estos países, es que la expresión libertad sexual no aparece en los textos penales fuera de Hungría, Alemania y Austria. Si de los 10 países que he dicho, fuera de estos países, la libertad sexual, la expresión libertad sexual no aparece en los textos penales. Lógicamente, esto no significa que no tenga importancia la libertad sexual en estos países. Significa, más bien, sencillamente, que no ocupa ese punto central, en parte porque se da por supuesto, y en parte porque con respecto a la conducta sexual preocupan otros dos ámbitos que, yendo más allá de la idea de libertad, como son la idea de la familia o la idea de la moral pública y de las buenas costumbres, que tiene un peso particular en bastantes países. Bien, esto mismo, que yo podría alargarme y contar pues algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, expresiones que en España serían, que se depuraron en el año 89 y que en algunos países siguen estando presentes, muy rápidamente. Por ejemplo, aparece en Italia el adulterio y el concubinato. En Alemania, en Austria, Dinamarca, Finlandia y Hungría aparece el incesto. En Alemania, Bélgica, Holanda, Dinamarca y Suecia aparece la bigamia. En Bélgica aparece la expresión ultrajes públicos a las buenas costumbres. En Dinamarca aparece la expresión inmoralidad sexual o exhibir un tipo de vida inmoral. En Finlandia aparece la expresión obscenidad pública o material obsceno. Y así podríamos continuar. Bien, estos son los tipos de expresiones que en la reforma del 89 en España se quisieron quitar. Porque realmente se decía, esto es que no es compatible, esas expresiones, con un derecho penal auténticamente secular. Pero es que lo mismo podríamos decir de América. Hacer un breve repaso, y no quiero yo abusar del tiempo, aunque Viviana pues con delicadeza me ha dejado alargar, pero no quiero abusar de eso. Es decir, lo mismo en América, ¿no? Es decir, haciendo un repaso de estos 21 países, ¿no?, hispanoamericanos, que no los voy a mencionar todos porque son demasiados, ¿no?, 21 países, pues vemos que efectivamente todos los países hispanoamericanos o latinoamericanos partían a mediados de los años 70 de la siguiente premisa, ¿no? Los delitos sexuales tutelan la familia, la honestidad y las buenas costumbres. Es decir, no se ponía solo la honestidad, sino que hay esos tres bienes jurídicos que son distintas, aunque estén relacionados, ¿no? Bien, mientras algunos países integraban todos estos bienes jurídicos bajo una rúbrica, por ejemplo Argentina, ¿no?, o la República Dominicana o Honduras, que lo hacían todo como España, ¿no?, delitos contra la honestidad, los demás códigos optaban por recoger los delitos bajo 2 o incluso 3 rúbricas distintos, es decir, que no todos los delitos relacionados con la moral sexual aparecían en la misma rúbrica del código. Bien, pero vayamos, y con eso podríamos terminar, ¿qué ha pasado con estos bienes jurídicos en América? Es decir, en América lo que ha pasado es que, bueno, ¿cómo lo podríamos resumir? Pues que ha habido cambios desde entonces. Hombre, cambios ha habido, desde luego, sobre todo en la despenalización de determinadas conductas como el adulterio, el concubinato y el incesto, ciertamente. Pero no todos los países han suprimido estos delitos en sus textos penales. Por ejemplo, en el colombiano sigue el incesto, en el de Haití el adulterio, el concubinato y la bigamia. En el mexicano está el adulterio y el incesto. En el nicaragüense sigue estando regulado el incesto, en el panameño la bigamia, etcétera. Y podríamos seguir. ¿Y qué podríamos decir respecto a la denominación de las rúbricas, a las que he hecho referencia también en el caso español? Pues lo que sucedió ahí es que varios países han optado hasta ese momento por no cambiar la rúbrica en absoluto. No se ha visto necesario para secularizar o garantizar la secularidad del derecho penal el cambiar la rúbrica. Otros modificaron alguna de esas 2 o 3 rúbricas reguladoras de diversas conductas sexuales. Por tanto, de los 21 países, y resumiendo, porque si no esto podría ser muy prolijo y no quiero abusar de su paciencia, de los 21 países, solo 8 países hispanoamericanos, solo 8 recogieron la expresión libertad en sus textos. Ahora bien, solo 2 emplean la expresión libertad sexual
como rúbrica aglutinadora de todas las conductas sexuales incriminadas. Lo hacen, por ejemplo, Bolivia y lo hace, por ejemplo, Perú. Los demás emplean rúbricas compuestas en las que junto a la expresión libertad se añaden otras referencias cuya significación neutraliza notablemente esa noción, podríamos decir, libertaria de libertad, jugando un poquito con las palabras, ¿no? Por ejemplo, Guatemala utiliza la expresión indemnidad sexual de las personas. Honduras sigue con la idea de la honestidad. México se habla del normal desarrollo psicosexual. En Panamá se habla de la integridad sexual. Y así podríamos seguir. Creo que esas breves referencias son suficientes para darnos cuenta, y de ahí la importancia del análisis comparado, cuando en un país se dice, no, es que había que reformar eso, porque esto es propio de otra época, hay que de alguna manera depurar esas connotaciones morales, hay que secularizar el derecho. Bien, cuando uno sale de ese entorno y amplía la mirada a otros países, tantos como 10 europeos y 21 americanos, dice, bueno, pues esto realmente uno, si sale de la doctrina penal española, se da cuenta que no es necesariamente así. Y creo que uno no puede dudar de la secularidad del derecho penal de muchos, de la mayoría, diría yo, de esos países, tanto americanos como europeos. Esto es todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Obviamente interesantísimo. Y como ya está terminando el primer bloque, lo que vamos a hacer es salir y volver a entrar con el mismo link para iniciar el bloque de comentarios y de preguntas. Así que salimos y volvemos a entrar. Gracias. Bueno, continuamos entonces con la segunda parte de esta charla del doctor Masferrer, que se ajustó muy bien al tiempo y que ahora nos va a dar la oportunidad para que le podamos preguntar sobre algunos aspectos que mencionó y a lo mejor que nos hubiera gustado que profundizara, empezar a efectuar algunos comentarios. No sé si quieren levantar la mano para que podamos identificar quiénes son los que quieren hacer alguna pregunta. Si no, empezamos nosotros, los dueños de casa, a romper un poquito el hielo con las preguntas. Doctor Abasolo, que está muy silencioso, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, los saludo a todos y en especial a nuestro invitado de lujo, que nos ha dejado muchas inquietudes, muchas, no preguntas de su exposición, dudando de su exposición, sino a partir de su exposición que ha sido tan generosa, tan rica y donde además muestra no solamente el dominio de la información local, sino también de la del derecho comparado, que es otra de sus pasiones y sus dedicaciones, y su comprensión general. Yo personalmente pensaba, mientras él era tan, vuelvo a insistir, generoso, sus perspectivas, pensaba dos cosas que quería preguntarle, si es que las ha podido ver y si tiene un juicio al respecto. Uno es el de la resignificación posiblemente del término la deshonestidad. O sea, si la permanencia del término deshonestidad no esconde detrás una resignificación en las distintas posiciones penales. Pregunto, no es una pregunta con trampa, sino es una duda genuina por mi lado. Y también otra pregunta que no es fácil, porque requiere una perspectiva que me parece advertir no has cultivado en este momento, pero quizás en el camino lo hagas, ya lo hiciste y no lo expusiste hoy, es qué pasa en la práctica de los tribunales, porque también una cosa es el discurso de los penalistas legisladores y otra puede ser el de los jueces y el de los operadores del derecho. Si has podido distinguir al respecto
Diferencias, semejanzas, vinculaciones, eventualmente resistencias. Bueno, muchas gracias. Viviana, ¿quieres que conteste ahora o que conteste más tarde? ¿O cómo? No, vas contestando a medida que van Vale. surgiendo los comentarios o preguntas. Vale, perfecto. Bien. Bueno, muchas gracias, Ezequiel, por tus dos preguntas, que las dos son muy interesantes y muy acertadas. Es decir, la primera, el tema de la resignificación, ¿no? Sin duda alguna. Es decir, el contenido, es decir, el derecho es un producto de la cultura, ¿no? Y las ciencias sociales, ¿no? Y también la lengua, el lenguaje, etc. Entonces, la palabra honestidad no significa... Es decir, hay un aspecto que quizá no cambia mucho de la honestidad, pero hay otros aspectos de su contenido, de su extensión, podríamos decir, que sí que cambian, ¿no? Pero es que incluso se podría decir con respecto a cualquier tema, por ejemplo, la libertad sexual, ¿no? Es decir, hablar hoy en día de libertad sexual, después de la Revolución de Mayo del 68, ¿qué es lo que significa? Si lo comparamos la idea de libertad sexual en otro contexto cultural en que no ha pasado lo de Mayo del 68, ¿no? Es decir, la idea de libertad sexual no tiene por qué remitir a una idea de libertina de uso de la sexualidad, pero en un determinado contexto cultural y social sí puede conllevar eso. De hecho, algunos penalistas no estuvieron de acuerdo con la reforma del 99 y por qué hay que añadir indemnidad sexual. Con libertad ya es suficiente, porque incluso cuando se abusa, digamos, del menor o del incapaz, el problema es que no se respeta su libertad. Sí, pero es que el problema, y de ahí está la tesis quinta que yo sostengo, es que yo creo que sería preferible, dada la connotación, la significación que tiene Ezequiel actualmente el término libertad sexual, creo que sería más, salvaguardaría más el concepto de integridad sexual que tienen algunos códigos que no da idea de libertad sexual, porque la idea de integridad sexual lleva consigo la libertad. No se puede salvaguardar la integridad sin la libertad. Sin embargo, la libertad sexual en la cultura actual no siempre salvaguarda la integridad sexual de todos, sobre todo de los más vulnerables. Con lo cual, eso sucede también, lógicamente, con la honestidad. Bien, con respecto a la segunda pregunta, pues sí, has dado en el clavo porque sí estamos, digo estamos porque no lo estoy haciendo yo solo, ¿no? Estamos ahí, pues en España ahora mismo están funcionando, que yo sepa, por lo menos 2 proyectos de investigación, con 2 grupos de investigación trabajando el tema de la práctica de los tribunales con respecto al derecho penal en general. Y hay un grupo de gente que está trabajando precisamente los delitos contra la honestidad o los delitos sexuales, porque realmente resulta sorprendente, ¿verdad? ¿Cómo es posible que unos preceptos, unos preceptos legales que fueron promulgados a mediados del siglo XIX, prácticamente no hubieran cambiado durante un siglo y medio? Parece difícil de creer, ¿no? Uno tiene la tentación de pensar de que cómo gestionaban eso la jurisprudencia, los jueces. Si de algún modo, en fin, no iba a decir que iban a crear derecho, porque es un derecho penal en principio no se puede hacer, ¿no? Que era derecho. Pero ¿cómo adaptaban esos preceptos a contextos tan distintos, ¿no? Y y se está trabajando esa cuestión, ¿no? Y se está viendo que efectivamente en algunos textos, en algunos delitos concretos, en que el precepto decía muy poco, la jurisprudencia tuvo que decir lo suyo, porque el juez siempre tiene que aplicar el derecho. Y eso se pudo comprobar. Y también se pudo comprobar pues cómo efectivamente algunas sentencias fueron muy llamativas. Estoy pensando en una sentencia de los años 50 que tenía que ver con el privilegio que tenía el marido, que, por ejemplo, que mataba a su mujer cuando la pillaba en adulterio infragante, ¿no? Que prácticamente no se la penaba, ¿no? O sea, una pena de destierro. Bueno, esto causó un caso que hubo precisamente en la provincia de Valencia en los años 50, fue tan fuerte
que llevó al legislador a decir, esto no puede ser, ¿no? Es decir, esto es inviable, este privilegio no salvaguarda a la mujer suficientemente, ¿no? Con lo cual, muy acertada la pregunta, ¿no? Es decir, que efectivamente hay que estudiar la jurisprudencia y ver cómo contribuyó la jurisprudencia a la formación, al desarrollo e incluso a la evolución de esos delitos, ¿no? De esos tipos delictivos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la respuesta. No sé si hay más preguntas. Hay felicitaciones. Emilia Iniesta estuvo hasta ahora y pidió disculpas que se tiene que retirar. Así que te agradecemos, Emilia, que hayas estado acá acompañándonos. Hay una pregunta de Alfredo Flores. Aniceto, no sé si lo conoces, Alfredo, es de Brasil. ¿Lo conocés, no? Sí. Bueno, Sí, adelante, Alfredo. Bueno, gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, bueno. Perfecto. Bueno, gracias por la oportunidad, Aniceto. Estaba mirando, son ya 5 años de la visita que hice con Ballesteros a ti ahí en Valencia, entonces Efectivamente. algunas saudades, como dicen los portugueses, ¿no? Hace falta volver a vernos, ¿no? Todos nosotros. Quería dar mis congratulaciones por la ponencia muy interesante. Y además estaba recordándome que la European Society tuvo un encuentro, ahora no pude ir, en Lisboa, fue mi alumno Gregorio, y allí en Lisboa, y veo como muy importante ese trabajo que hace la sociedad europea en el sentido de profundizar la historia del derecho junto con la cuestión de la comparación, ¿no? Pues la perspectiva comparada. Y por eso, más o menos en lo que estás ahora hablando, respondiendo a Ezequiel, me parece que sería importante entonces recordar en ese plan de la comparación, llegar al punto, es que no pude leer los últimos, esos textos que estás escribiendo, perdóname, pero esa cuestión de la jurisprudencia me parece interesante, porque lo que estabas hablando respecto de la integridad y de valorar el papel de los menores o los incapaces, que es una cosa que a mí me parece que tal vez, no sé si es la perspectiva brasilera, pero desde los 90, acá en Brasil fue muy fuerte eso, salió un estatuto del niño y del adolescente, que fue muy reconocido, y esa perspectiva más dogmática, ¿no? Ella también es muy fuerte, y da una respuesta a ese escenario que pusiste de que era necesario dar la vuelta a la cuestión, tal vez correr en la defensa de una visión más libertaria en términos de moralidad, ¿no? Y por otro lado, hoy valoramos también la cuestión de la responsabilidad, ¿no? Como hablabas de la cuestión por ejemplo, del divorcio, de que las personas sean responsables cuando entren en una comunión de vida, ¿no? Que es el matrimonio, ¿no? Y yo me preguntaría entonces, recordando eso que vos mismo hablaste, de que hay que ir a la jurisprudencia, ¿cuál es el alcance de la comparación? ¿No? ¿Cómo estás viendo eso de tus tesis, ¿no? ¿Dónde se puede llegar? Porque yo veo que tal vez en términos de los tratados internacionales se hablan del respeto al niño, al incapaz, y entonces se habla un poco de la eficacia de esos tratados internamente, pero hay una otra dimensión muy concreta, ¿no? Que es esa dimensión de los tribunales, de eso que hablaba Ezequiel, de la resignificación de los conceptos, y tal vez sería una concepción liberal de derecho penal que estamos viviendo en los últimos 200 años, pero que hay que ahora añadir el término ese de la responsabilidad, de valorar a los institutos jurídicos, a valorar la condición de las personas. Pero ¿dónde llegaríamos con ese alcance de esa metodología? Porque me parece que es nueva, es importante, pero ves cómo tenemos algunos obstáculos, ¿no? Se puede leer la legislación, comprender cómo los conceptos son trabajados, como hay algún juego entre Constitución Nacional, ¿no? en esos varios países, ¿no? Pero cuando llegamos en el punto de los tribunales, los penalistas, por lo menos, yo no veo que estén en grandes redes de discusión internacional. Yo que sé, que veo como la gente de constitucional, la gente de civil, que tienen
institutos internacionales, ¿no? Y no veo tanto eso en lo penal. Yo no conozco tan bien, pero a mí me parece un poco eso. Entonces, lo que te parece de la dimensión esa de la metodología, lo que se puede llegar haciendo recogiendo todo ese material, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, Alfredo, esto daría para mucho, ¿no? La pregunta es bastante ambiciosa y no sé si tengo la preparación ahora mismo para poderte contestar como se merecería, ¿no? Pero efectivamente depende un poquito a veces tú has hecho referencia a la jurisprudencia, pero ¿te referías a la jurisprudencia en el sentido de la doctrina, de la jurisprudencia en el sentido de los tribunales? ¿A qué te referías con jurisprudencia? De los tribunales, en el sentido del uso que los tribunales hacen de los conceptos. Sí. Bueno, hay conceptos que a veces llegan yo lo que veo en el caso de los tribunales, lo que yo he trabajado en los tribunales, veo que el que se encarga de recibir las influencias extranjeras es el legislador. Raramente el tribunal toma la iniciativa de tomar un concepto que está más allá, digamos, ¿no?, que le viene más allá del texto normativo y dice, no, voy a hacer una interpretación en función de... Normalmente es el legislador y la doctrina, ¿no? La doctrina. A veces también hay una conexión entre la jurisprudencia y la doctrina. Por ejemplo, solo compensar, ahora estamos trabajando, ¿no?, la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Hay varios miembros del Tribunal Supremo en varias décadas que eran profesores de universidad, sí, que eran personas que de alguna manera tenían conocimiento de... O, por ejemplo, varios profesores de universidad formaban partes de comisión de codificación. A estos les llegaban, lógicamente tenían una visión de qué es lo que se estaba promulgando en un país o en otro, ¿no? Es decir, que en el caso de España, creo que el defecto que tuvo un poquito la jurisprudencia, la doctrina penalística más que la jurisprudencia, es volcarse excesivamente en Alemania. Y esto yo creo que a veces restó, hay que ampliar, es decir, que efectivamente Alemania es un país que es importante, ¿no? Pero no es solo Alemania, ¿no? Es decir, hay más países aparte de Alemania. Y a veces eso llevó a la doctrina a introducir cuestiones, problemas que eran típicamente alemanes y trasladarlos a España, cuando el contexto cultural no tenía nada que ver, ¿no? Nada absolutamente que ver, ¿no? Por ejemplo, me estoy recordando ahora del tema de las penas accesorias, ¿no?, que en Alemania tenían una connotación infamante, deshonrosa. Entonces esto, la penalística española, en los años 70 lo trasladó a España, ¿no? Y entonces se dijo, bueno, es que las penas accesorias no convienen porque son infamantes. Miren ustedes que aquí no han sido nunca infamantes las penas accesorias, nunca jamás. En Alemania sí, que estaban las Ehrenstrafen y tenían esa connotación infamante, ¿no? Entonces, claro, el derecho comparado es importante, pero hay que utilizarlo con cautela, ¿no? Y hay que abrir cuantas más ventanas, mejor. Evidentemente somos limitados, no podemos abrir todas las ventanas, ¿no? Pero hay que abrir unas cuantas ventanas, ¿no? Hay que procurar unos cuantos países. Y desde luego, yo la jurisprudencia, ver que haya un influjo directo del derecho comparado en la jurisprudencia sin pasar por el legislador, lo he visto pocas veces. Pero bueno, ahí, Alfredo, puedo estar equivocado porque yo sigo estudiando esa materia. Igual me la preguntas en un par de meses y te tengo que contestar de otra manera, ¿no? Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. No veo por ahora ninguna manito levantada. No veo nada por el chat. Estaba pensando, esto que vos decís, ¿no? Cómo uno tiene que tomar con pinzas el tema del derecho comparado, sobre todo en el derecho penal y sobre todo en este tipo de delitos, en el que las cuestiones culturales tienen tanto que ver, tanto que ver. Entonces, cómo realmente el derecho comparado y la historia del derecho comparada, en la que estamos trabajando muchos, es utilísima, pero en algunos temas puntuales me parece que hay que tener mucho cuidado porque influye muchísimo este aspecto cultural. No sé qué opinás vos. No, efectivamente, esto es así. Lo que pasa es que, curiosamente, a ver cómo lo puedo contar para que no... Es decir,
El derecho comparado tiene que ver con la cultura, ¿no? Pero hay aspectos de la cultura con respecto a los delitos sexuales que realmente son comunes a todo Occidente. Es decir, yo sí, por ejemplo, dicho rápidamente, lo voy a decir mal, pero se me entenderá, ¿no? Es decir, yo creo que la visión, digamos, de John Stuart Mill, que hablaba de los gustos e inclinaciones, y luego, pues, de Nietzsche, que decía que no había que contrariar el deseo sexual, ¿no? O de Freud, que no había que reprimirse sexualmente para no caer en la neurosis, ¿no? O de autores como Kinsey o Marcuse, o el austríaco Reich, o el francés Lacan, o las corrientes feministas de Simone de Beauvoir. ¿Se puede dudar que esto haya influido a todo Occidente? No se puede dudar, esto es evidente. La Revolución de Mayo del 68 fue una cosa parisina. Desde luego, no fue una cosa parisina. Eso está claro. Esto tiene un alcance general. Pero por otra parte, efectivamente, cuidado con decir, como es lo que he defendido yo en mi presentación, cuidado con decir, mire usted, es que tenemos que cambiar sí o sí la rúbrica de delitos contra la honestidad y tenemos que depurar esos conceptos de indecencia, de inmoral, porque esto es propio de un Estado autoritario y no respetuoso con la libertad y la moralidad de todo el mundo. Mire usted, no es así. Levante usted la mirada y se dará cuenta que hay países que tienen un derecho penal tan secular como el suyo y, sin embargo, no han visto la necesidad de hacer esto. Con lo cual, ahí faltó un poquito de derecho comparado. Y la mirada donde se ponía en Alemania, porque Alemania sí reformó el Código Penal, y Alemania sí puso la libertad sexual. Con lo cual, en España se dijo, no, es que esta es la solución. Hay que seguir el modelo alemán, la libertad sexual. Pero bueno, usted mire otros tantos países americanos y otros tantos países europeos y se da cuenta que esto no es así. Con lo cual, hay aspectos de la cultura que son comunes a grandes extensiones de territorio, como es todo Occidente, y hay otros aspectos que, cuidado, que usted me está diciendo que esto es así, pero se mira al país de al lado, ahí no tiene ningún problema con eso. ¿Y eso de dónde viene? De nuestra propia historia, del impacto que tuvo el franquismo, que tuvo en España durante unas cuantas décadas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hay un aplauso de Andrea Bulnes y no veo más preguntas. Así que yo por mi parte me voy a despedir, Aniceto. Te voy a agradecer muchísimo que nos hayas honrado con esta exposición magnífica, que hayas enriquecido nuestro catálogo de videos en nuestro canal de YouTube. Y le paso la palabra a Ezequiel Abasolo para que haga el cierre. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias, Aniceto. Y antes de hacer el cierre y pasarte la palabra para que vos te despidas, yo lo que te pediría es que también, ya que esto es una buena vidriera entre colegas y dentro de una red que mantiene una vida muy intensa, ese proyecto en el que estás trabajando vos, contárselo a los colegas, porque posiblemente también haya gente que se quiera sumar o que te quiera aportar cosas. Sí. O sea, esta es otra oportunidad. Si querés después si querés comentar algo de esto, sí, no, yo estoy trabajando con un proyecto de investigación que aglutina pues, a unos 20 investigadores españoles aproximadamente y unos 20 investigadores extranjeros. Somos unos 40 aproximadamente y estamos produciendo trabajos ahora mismo en concreto sobre el tema de la contribución de la jurisprudencia en la formación del derecho penal, ¿no? Y ahí tenemos, yo tengo a veces ciertas dificultades, ¿no?, para llegar a gente de países americanos y yo utilizo ese foro, esa plataforma que me dispensan pues para decirlo, ¿no?, que cualquiera que quiera participar, pues que contacte conmigo, ¿no? Fácilmente se puede encontrar mi correo electrónico y yo encantado, vaya, ¿no? Es decir, que es un proyecto ambicioso, pero es un proyecto muy atractivo y que es una manera de estar en contacto con historiadores del derecho que tengan esa preocupación, no solo por el derecho penal, sino en concreto por la contribución que ha sido un poquito descuidada de la jurisprudencia en la formación del derecho en general. Sí, y se me está ocurriendo, después en todo caso con Viviana lo conversás más en detalle de lo operativo,
pero que podríamos poner una pestaña en la página web de nuestro instituto, con un hipervínculo, como para, porque esta también nuestra función es la del servicio. Claro, claro. Nos enriquecemos con la gratuidad del compartir el conocimiento que vos has tenido en este momento, como todos los colegas que participaron acá, pero además, esto no es el final, sino que es una experiencia de puentes que se están construyendo, así que si lo podemos hacer y eso sirve, encantados. Se puede hacer. Y luego estrechar lazos no solo con el instituto vuestro, ¿no?, de Instituto de Investigaciones del Derecho, sino como ha dicho también Alfredo, con esta sociedad europea, ¿no?, de Historia del Derecho, y luego también con la sociedad española, lógicamente, de Historia del Derecho, ¿no? Crear conexiones. Yo creo que, en fin, la Historia del Derecho, no estoy yo, vosotros lo pensáis igual que yo, ¿no? Es una asignatura, una disciplina apasionante, muy necesaria, ¿no? Es decir, que... Sí, muy necesaria en esta línea que cultivás vos como cultivan otros. O sea, desde el punto de vista de concepción crítica, de debate, Sí, de entender el derecho vigente, ¿no? Es decir, no necesariamente de legitimarlo y de encontrar diríamos, ese carácter que a veces se quiere decir, la inevitabilidad de las instituciones actuales, sino que hay factores, hay intereses, hay convicciones, hay creencias que contribuyen y que pueden llevar a cambiar las cosas o a mantenerlas. Así que, bueno, Aniceto, muy contento de tu participación, muy satisfecho, y este es un momento más en la construcción de esta red que vamos fortaleciendo semana a semana desde el instituto, gracias a la colaboración de tantos y tan distinguidos colegas. Por mi parte te doy las gracias, y en palabras que son robadas a la doctora Kluger, te doy el piso para que cierres y me despido de todos. Muy bien. Pues nada, yo poco tengo que decir más que agradecer, ¿no?, una vez más el que me hayáis invitado. Siento yo no haber estado más activo cuando alguna vez he recibido alguna invitación, pues alguna digo, quiero ir, y luego no he podido organizarme, pero la verdad es que es una plataforma interesantísima, muy enriquecedora. Es increíble el bien que se puede hacer con una plataforma de ese tipo que es online y que luego se graban. Esto facilita. Tengo que decir que yo no he asistido en presente, a live, ¿no?, pero sí que he escuchado varias que están grabadas, eso sí que lo he hecho, ¿no? Es decir, con lo cual, pues agradeceros no solo la invitación que me habéis hecho hoy, sino también agradeceros la labor que estáis haciendo, ¿no?, porque es encomiable y es muy buena y hace mucho bien, ¿no? Es decir, y estoy para ayudar, lo que podáis necesitar, pues... Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que estén muy luego. bien. Chao. Adiós, Alfredo. Chao. Adiós, Agustín. Y a todos. Bye.